Bien, mis hermanos y amigos, continuamos con la tercera parte del tema, la destrucción de Satanás. En el segmento anterior vimos en el tras anterior, en el primer segmento, en el número 1, vimos todo lo que está aconteciendo con la humanidad, todas las vicisitudes que ha provocado Satanás en la humanidad, cómo Dios arrojó a Satanás a la tierra. Y en el segundo segmento vimos cómo Dios trazó todo un plan, todos los elementos que utilizó Dios para destruir a Satanás. Y en esta tercera parte continuamos viendo esta serie de elementos que Dios utilizó para destruir a Satanás. Entonces, tenemos que Dios arrojó a Satanás a la tierra, le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal a Adán a la par, le hizo la prohibición de que no comiera y la advertencia de que si comía de él, moriría. Y recordemos que esta palabra muerte implica los 4 tipos de muerte que existen: el deterioro de la materia, número 1; número 2, la muerte física, la separación del espíritu y del alma; número 3, la palabra muerte utilizada por Dios aquí en esta advertencia que le hace a Adán, en Génesis capítulo 3, se refiere a la muerte espiritual, la separación entre Dios y el hombre. Y en cuarto lugar, el cuarto tipo de muerte se refiere a la muerte eterna, a la condenación eterna para los que mueren sin haber aceptado y confesado al Señor Jesucristo con su boca como su Señor y Salvador personal mientras estuvieron en vida. Entonces, en cuanto a la destrucción de Satanás, tenemos que Dios utilizó una serie de elementos para destruir a Satanás, o repito, para que Satanás se autodestruyera, porque recordemos que Dios tiene la cualidad de que es inmutable, es invariable, Dios no cambia, lo que confirma el Señor en su palabra en Números 19:23 y en Números 23:19 y Santiago 1:17. Dios es inmutable, es invariable. Por lo tanto, Dios utilizó un sistema para que Satanás se autodestruyera. Número 1, lo arrojó a la tierra. Número 2, le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal entre los árboles de los cuales Adán y Eva podían comer de su fruto. Le dio la prohibición a Adán y a Eva de comer de ese árbol. Y además de esto, Dios creó al hombre con un nivel de sabiduría muy bajo que le impedía poder mirar más allá de lo que sucedería si desobedecía a Dios o no. Entonces Dios utilizó estos elementos para destruir a Satanás, o más bien para que Satanás se autodestruyera. Y ahora vemos una serie de elementos que Dios utiliza en el proceso. A pesar de que Dios no le permitió, le impidió el intento a Satanás de usurpar su trono, de edificar un trono a la par de Dios. Satanás pensó en edificar su trono a la par del trono de Dios para recibir así honra y gloria al igual que Dios. Dios obviamente no se lo permitió, lo arrojó a la tierra y diseñó todo un plan para destruirlo totalmente. A pesar de ello, Satanás continuó con su proceso, con su rebeldía contra Dios. Y tomó la decisión de hacer cuanta cosa podía contra Dios. Una de ellas fue hacer pecar al hombre, poner al hombre contra Dios y viceversa, Dios contra el hombre. Y dentro del periodo, porque Dios diseñó un periodo de tiempo muy amplio, porque como les dije en el primer segmento, en la primera parte de este estudio, la destrucción de Satanás, vimos que Dios buscaba una descendencia, buscaba un grupo de seres, pero Dios no quiso producirlos en un instante, como hizo con los ángeles, porque Dios en un instante, con solo que se lo imaginó, creó cientos de miles de millones de ángeles. En cuanto a la creación, Dios quería otro grupo que le adorase, que le alabase, que le rindiese culto, paralelo al grupo angelical, y ese grupo
ese otro grupo somos los seres humanos. Dios quiso crear un grupo que le adorara, que le glorificara, pero no quiso hacerlo como hizo con los ángeles, que Él los creó a todos en un instante, en un momento. Respecto al ser humano, Dios quería que fuera descendentemente, o sea, a través de una descendencia, una consecución de seres, de generaciones, hasta lograr el número, la cantidad deseada por Dios. Esto es lo que encontramos en Malaquías 2.14, que vuelvo a leer, perdón, Malaquías 2.15, que dice, no hizo él uno, cuando dice aquí, no hizo él, Dios, uno, hablando de Adán, dice, habiendo en él, en Dios, abundancia de espíritu. ¿Y por qué? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia. Dios lo que quería era una descendencia. Eso requería, como lo mencioné en la primera parte, en el segmento anterior, de un periodo de tiempo muy largo, que para Dios, como dice la Escritura, un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Para nosotros es un montón de años, pero para Dios no. Y vemos que la Tierra, la humanidad, ya lleva aproximadamente 6000 años. La Tierra, no sé, pero la humanidad científicamente está demostrado y según bíblicamente lo podemos observar que la humanidad tiene aproximadamente 6000 años de existencia, desde el primer ser humano que nació, o que, el caso de Adán, que Dios lo creó, a la fecha, hasta el último que nazca. Han transcurrido aproximadamente 6000 años. Entonces, para Dios lograr ese número de seres que le adoraran, que le glorificaran, a través de una descendencia, no a través de una creación inmediata en el mismo instante, sino que una reproducción en cadena, en serie, a como lo es la humanidad. Y podemos darnos cuenta de que desde ese momento, a través de todos este periodo, de estos 6000 años, Satanás ha hecho cuanto puede contra Dios para poner la humanidad contra Dios. Y se produjo en etapas. Primero, Satanás se rebeló contra Dios, Dios lo arrojó a la tierra, hizo pecar al hombre, el hombre pecó, Dios decidió la destrucción de toda la creación. Con lo que Satanás no contaba es que él era parte de la creación. Y vemos, como lo vimos en el segmento anterior, que en el cielo no hay lugar para Satanás, en el cielo no hay lugar para pecadores, no hay lugar para Satanás. Satanás no tiene redención, no tiene opción, los seres humanos sí, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al confesar a Jesús con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador y confesándolo como tal en nuestro corazón. Entonces, vemos por etapas que Satanás primero se rebeló contra Dios, Dios lo arrojó a la tierra, hizo pecar al hombre, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, pero Dios, dentro de su plan, dentro de su proyecto, tuvo la idea y envió a su Hijo Jesucristo a morir, a resucitar, a ascender a los cielos y a ser glorificado en los cielos, para perdonarnos, redimirnos, justificarnos, reintegrarnos al reino de Dios, a la familia de Dios. Y vimos que Satanás intentó matar al Señor Jesucristo, lo mató, pero al tercer día se levantó glorioso, con poder, y está sentado a la diestra de Dios, presto a salvarnos, perdonarnos, justificarnos. Vamos a parar aquí y continuamos con este tema de la destrucción de Satanás en el próximo segmento. Que el Señor les bendiga a todos.